nacional que la Presidenta de la República, en el marco del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, puede decretar el estado de emergencia, con acuerdo del Consejo de Ministros, en caso de perturbación de paz o del orden interno. Por lo que, en el escenario de conflictividad social producido en nuestro país, se decretaron los estados de emergencia correspondientes a petición del Ministerio del Interior en el marco de sus competencias. Jorge Chávez Cresta. Señor Presidente, por su intermedio, en respuesta a uno de los extremos de la pregunta de las señoras y señores congresistas, debo de aclarar enfáticamente que desde el sector defensa y bajo ninguna circunstancia se ha dado la orden, disposición verbal o escrita al personal militar de no utilizar sus armas de reglamento. Toda vez que eso estaría en contra del cumplimiento del Decreto Legislativo 1095 y su reglamento. Asimismo, ello contravendía las reglas del uso de la fuerza que fueron aprobadas durante mi gestión mediante Resolución Suprema número 013/2023 y que le dan marco legal a las Fuerzas Armadas para hacer uso de sus armas de fuego, en función con el escenario de riesgo que se presente bajo los principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad. Por su intermedio, señor Presidente, las órdenes se tomaron en cuenta de acuerdo a lo estipulado en el reglamento del Decreto Legislativo 1095, según el informe de investigación previa remitido por el Comando Conjunto número 001/2023, COS, Inspectoría, formulado por la Inspectoría del Comando Operacional del Sur. Durante el desplazamiento táctico, las patrullas fueron hostigadas y atacadas de manera permanente por un espacio de 5 horas. Las patrullas militares agotaron las medidas disuasivas y de verbalización para posteriormente hacer uso de las armas no letales, como granadas lacrimógenas, y luego hacer disparos disuasivos al aire, como advertencia a los atacantes para que depongan sus acciones violentas, a fin de evitar una mayor conflictividad con costos sociales en la población. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Para que informe la representación nacional si algún miembro de la patrulla ha registrado los hechos en video y si se han identificado a los vándalos que atacaron a la patrulla militar antes que los efectivos decidan cruzar el río Ilave con grave riesgo a su integridad física y que dejó como saldo 6 militares ahogados. Ministro. Por su intermedio, señor Presidente, los videos existentes que se han podido recabar, como se indica en el oficio número 1554/2023, emitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, han sido proporcionados a las autoridades competentes para identificar a los pobladores exacerbados que atacaron a las patrullas. Los integrantes de la patrulla no pudieron reconocer a los individuos que los atacaron, puesto que en algunos casos estaban con el rostro cubierto y empleaban indumentarias que impedían su clara identificación. Se ha brindado a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público, entidades competentes para tal fin, quienes vienen llevando a cabo las investigaciones para identificar a las personas que agredieron a las patrullas militares durante los 40 kilómetros del desplazamiento táctico y cercaron a las patrullas que se vieron obligadas a realizar el pasaje de curso de agua, donde siguieron siendo atacadas. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Para que diga usted, señor ministro, a la representación nacional, si la Presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra y o su Presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, han sido anticipados y debidamente informados por el sistema de inteligencia respecto de posibles actos terroristas en el territorio nacional, en el marco de la vigencia del estado de emergencia y en especial en las zonas en las que existe alta conflictividad, problemas de falta de control de las fuerzas del orden y presencia de narcotráfico u organizaciones o rezagos terroristas. Ministro. Por su intermedio, señor Presidente, respondiendo a la pregunta, debo manifestar que en el marco de la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, aprobado por Decreto Legislativo 1141 y modificado por la Ley 30534, la señora Presidenta de la República y el Presidente del Consejo de Ministros son informados de la situación de inteligencia a nivel nacional
por la Dirección Nacional de Inteligencia. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 5. Para que diga usted, señor ministro, si en el contexto de alta conflictividad que vive el país en el ámbito de 27 provincias, abarcando aproximadamente el 13,8% del territorio nacional, la presidente Dina Ercilia Boluarte Segarra y su presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, han impartido alguna orden directa o indirecta que vaya en contravención de lo establecido por el decreto legislativo número 1186 en el sentido de restringir el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional o del Perú o de las Fuerzas Armadas en detrimento de sus capacidades para cumplir su deber de restituir y resguardar el orden público establecido por la Constitución y las leyes especiales? Para que responda, señor ministro. Por su intermedio, señora presidenta, quisiera hacerlo más claro y enfático en este punto. La señora Presidenta de la República y el señor Presidente del Consejo de Ministros no han dado ninguna orden, ni disposición verbal y o escrita al sector defensa para restringir el uso de la fuerza en el marco del decreto legislativo número 1095 que corresponde a las Fuerzas Armadas. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 6. Para que diga usted, señor ministro, si tiene conocimiento de que el expresidente José Pedro Castillo Terrones y sus anteriores ministros del Interior han tenido acceso, lo mismo que la presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra y su presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, a información sensible de inteligencia relacionada a la cantidad de personal y equipamiento desplazados en las zonas de presencia narcoterroristas, sin haber tomado acciones concretas para mejorar la presencia cuantitativa de las fuerzas del orden, armamento y equipos con suficiente capacidad disuasiva como de protección de los miembros oficiales y subalternos desplegados en dichas zonas? Para que responda, ministro. Por su intermedio, señora Presidente. Señora Presidente, y por su intermedio a la representación nacional, no puedo responder parte de la pregunta toda vez que no tengo conocimiento de las informaciones que pudo haber recibido el expresidente Pedro Castillo Terrones y sus ministros. Respecto a la segunda parte de la pregunta, refiriéndose a la Presidenta de la República y el Presidente del Consejo de Ministros, como ya he señalado, la información que se le proporciona a nivel de inteligencia es brindada por la Dirección Nacional de Inteligencia en el marco del Sistema Nacional de Inteligencia sobre los aspectos políticos, social, económicos y de seguridad, entre otros. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta número 7. Para que diga usted, señor ministro, si tiene conocimiento